Hola, buenas. Vamos a comenzar el webinario en el cual veremos una de las lógicas que hay detrás de la relación entre el dólar y el peso mexicano. Son áreas que geográficamente obviamente son contiguas, pero las economías distan mucho de parecerse una a otra. Entonces, por eso queríamos intentar dar, además de un análisis de lo que estamos viendo en el precio, que lo estamos viendo ahora mismo y luego comentaremos, estaremos viendo también cómo podríamos intentar prever los futuros movimientos respecto a la situación que tenemos en estos momentos como política monetaria de Estados Unidos o la Fed y del Banco Central Europeo en relación a países de Centroamérica como puede ser este. Bien, como sabéis, bueno, el tipo de cambio que hay entre el dólar contra el mexicano refleja el valor que tiene el dólar contra el peso mexicano, siendo esta una relación inversa, es decir, cuanto más cae, estaríamos viendo cómo se aprecia el peso mexicano. Es decir, si vemos que este cruce es alcista, estaremos viendo cómo el peso mexicano estaría yendo, sus tipos por lo menos estarían yendo en detrimento a los del dólar. En este caso, estamos viendo cómo los tipos que hay en México son altísimos y por eso que la relación sea bajista, ¿vale? Lo estamos viendo aquí, que desde 2020 no ha parado de caer este cruce dólar contra el peso mexicano, y eso ha querido decir que el tipo de interés, en este caso, el peso mexicano, ha sido mucho más fuerte del que hemos visto en Estados Unidos. Bien, bueno, pues cada divisa obviamente tiene sus determinantes, pero siendo el dólar, que es el billete verde, contra el cual se contraponen, habrá que ver cuál es el peso que se le da a esta divisa. Esta correlación en muchas ocasiones se puede calcular o por lo menos prever en función de los tipos de interés, pero hay muchos otros factores que tienen en cuenta este movimiento. Por también pensar que ha habido muchas economías que hemos tenido los tipos cero y aún así las divisas han seguido teniendo su dirección. También es de comentar, como ya podéis intuir, que las divisas suelen ser unos productos que más tendencia tiene. Y eso al final lo que hace es siempre pues, ser un producto que suele ser aprovechado tanto por grandes inversores así como por minoristas para poder invertir de modo a la tendencia principal, que en este caso, como vemos, es bajista. Bien, hemos estado viendo cómo bueno, pues los cambios de este año hayamos estado tocando los 18 pesos, perdón, y ahora parece que volvemos a cotizar en mínimos de 17, ¿vale? Esto muestra que se está depreciando el cruce un 6%, que es bastante en lo que llevamos de año. Y esto, bueno, si lo ponemos en relación a la parte histórica, es decir, ¿cuándo ha vuelto a pasar esto? Esto sucedió en el año 95, cuando había una volatilidad del 36% y que incluso vimos que también hubo otro año similar que podemos situar la volatilidad en el casi el 20%. Es muy común que veamos que, bueno, pues hay periodos en los que tienen una correlación más alta y otros una correlación bastante más baja. Y eso también es un poco también viendo cómo las economías están siendo bastante divergentes. ¿Cuáles son los principales determinantes del movimiento que estamos viendo en pantalla? Bien, uno de ellos es el desarrollo del COVID, ¿vale? La siguiente, los indicadores económicos que distan de ser parecidos uno del otro. La siguiente es las políticas fiscales y monetarias que han sido muy diferentes en Estados Unidos, así como en México. También implica un movimiento fuerte o una divergencia fuerte cuando nos fijamos en los movimientos del precio del petróleo, ¿vale? Que también es otro de los condicionantes que vemos en este cruce para
ver cómo la tendencia ha sido pues más que seguida y contundente. Bien, otro de los factores que ya también tenéis que entender, y es por la cual están los tipos de interés en México donde están y en Estados Unidos están casi en un tercio, es porque la percepción que hay del riesgo a la economía en Estados Unidos y la percepción del riesgo que hay en México es muy, muy, muy diferente. Esto al final lo que ha hecho es que los tipos de interés se mantengan muy altos en México y de hecho fueron los primeros o los primeros que subieron y de hecho deberían de ser uno de los primeros que cedan terreno, que ya lo han hecho en parte, y ver cómo podemos intuir cuál puede ser la evolución de las diferentes cruces de divisas para prever un movimiento. Bien, incluso cuando ya veíamos los movimientos del COVID, hayamos visto pues, movimientos en torno a los 25 pesos, que esto era bastante, un movimiento bastante fuerte y básicamente porque hay un dato macro que bueno, pues, hace que sea muy diferente a Estados Unidos, que el ahorro es muy bajo y el crédito no es tan amplio como hay en Estados Unidos. Con lo cual, el factor riesgo de país y riesgo de divisa es mucho más alto del que obviamente podía tener Estados Unidos. Los indicadores económicos también nos dieron un poco la razón, viendo cómo en 2020 pues el PIB iba a sufrir de una forma fortísima en México y no así en Estados Unidos, que tenía una economía mucho más estable. Bien, estos son los factores que a priori, y por datos macro y fundamentales, pues deberían haber movido el precio hasta donde está actualmente. Si lo ponemos en gráficos algo más grandes, es decir, con mayor visión, vamos a ver cuál es la situación. Vamos a ponerlo en semanal y así lo vemos mejor. Vamos a ver cuál es la situación que veíamos, ¿vale? Bien, en estos momentos estamos viendo cómo este año empezarán a cambiar los ajustes de PIB, por lo tanto, datos macro parece ser que deben ser estables, inflación debería ser estable o mejor. El precio del crudo parece que también es estable, con lo cual todos estos factores que han llevado a esta divisa a estar en este punto, deberíamos de verlos o deberemos de monitorizarlos en función de los tipos de interés que en principio deberían de sufrir ciertos cambios, por lo menos en Estados Unidos se prevé que sea en mayo-junio. En estos momentos nos situamos en este nivel, ¿vale? Incluso podríamos ajustarlo y que fuera más simétrico y ver que hay una ruptura bastante clara y hemos salido de un canal en el cual, bueno, salvo dilataciones, que luego también hay que tenerlas en cuenta, pero en principio debemos de ver dónde ha estado la mayor parte del canal, porque en muchos momentos el precio pasa por encima de los niveles o hace dilataciones extremas y esto hace que no sean o que no haya muchas posiciones en los niveles del 23, 24 por dólar americano. Con lo cual, lo normal es que estamos en un rango de entre los 20 y los 22, que es algo muy sensato. Y sin embargo, pasamos por debajo del nivel de soporte y esto nos abre varios niveles. Midiendo la amplitud del canal, estaremos viendo cómo pasa con mucha fuerza por debajo del nivel y nos sitúa el precio en los niveles intermedios. Esto quiere decir, los niveles intermedios son aquellos en los que el precio todavía no tiene una dirección clara y todavía habría que esperar para ver confirmaciones si por debajo del nivel en el cual estamos, es decir, los 16.80, 16.60, que sería el nivel de los mínimos previos relevantes, podría el precio continuar a la baja. ¿Y por qué decimos esto? Bien, porque tenemos una situación que aunque parece muy bajista, hay que tener, o por lo menos sembrar ciertas dudas. ¿Y por qué lo decimos? Porque estos mínimos crecientes, que aunque sean muy poco crecientes, y estos máximos crecientes, teniendo en cuenta solo este último tramo, habría que tenerlos muy presentes a la hora de realizar una posición bajista. Que en principio puede ser lo más normal que el precio consiga
pasar por debajo de estos niveles? Sí, pero la fase técnica nos estaría diciendo que es probable que veamos, bueno, titubeos y, como hemos visto, movimientos muy fuertes al alza respecto a este último periodo en el cual veníamos de una bajada tras la perforación del soporte muy fuerte. En este caso, con lo cual, tendríamos varias estrategias o por lo menos varias visiones, ¿vale? Que tendríamos que ver cuál es el movimiento que podría hacer en relación a los factores comentados y que podríamos estimar, bueno, pues oportunos o por lo menos necesarios a la hora de tomar una posición y ver qué relación pudiera haber entre ambas economías. Relación muy directa que ya esperábamos, con lo cual una sensibilidad mucho mayor a la mejora de la inflación, y esto haría que los tipos bajaran más rápido o más violentamente de lo que pueden bajar en Estados Unidos, que la economía es mucho más madura y más conservadora. En este caso, sí, vemos como los tipos pudieran bajar, es muy seguro que pudiéramos ver un movimiento atacando a estos niveles en 18.50. Con lo cual, sí que es cierto que habría que ver primero niveles de ataque a zonas de cierre de velas, es decir, aquí cerraban estas velas alcistas y estas figuras de giro bajistas también cerraban este nivel, con lo cual no sería del todo sensato esperar que intentase atacar todo este nivel. Pero sí que es cierto que pudiéramos ver niveles en 18.20, 18.30. Esto haría que estuviéramos viendo también un poco en continuación de la tendencia la posibilidad de que continuara este movimiento a la baja. Podemos tener una situación muy similar a la que estamos viendo, y esto podría hacer que incluso ya en este punto podemos atacar al nivel de resistencia, que en principio si bajasen 1% o 1,5%, incluso más en estos países en los cuales, bueno, las economías están más tensas, como hemos dicho, el ahorro es menor, incluso el acceso al crédito está más restringido debido además al coste del mismo, estaríamos viendo cómo si relajase las políticas monetarias y fiscales en México, pues es muy probable que se apreciara. Y esto lo que veríamos es un movimiento bastante fuerte. Bien, es muy probable que veamos estas bajadas de tipos también en Estados Unidos, que haría otra vez que la diferencia entre los tipos en Estados Unidos y en México se hiciesen más amplios. Y esto podría, bueno, pues revertir un poco la tendencia que estábamos viendo en este cruce. Estamos viendo cómo si cedía terreno, deberíamos ver unos movimientos que podrían favorecer a que el peso mexicano se apreciara. Pero bueno, habrá que ver con la situación en la que vemos los tipos que podemos estar viendo pues, unos movimientos muy fuertes respecto a esta divisa. Tenemos también unos movimientos también bastante similares en cuanto al real brasileño y el mexicano. Vamos a ver si podemos sacar el gráfico para poder continuar. USD, vale, vale, cambio. Vale, pues no está activado, pero bueno, lo veremos en la siguiente sesión. Pues no está activado. Bien,
Aquí hayamos visto entonces la situación ya en un marco bastante más amplio. Ver cómo, bueno, pues hayamos visto una depreciación durante el 2014 hasta el 2020, viendo cómo había mucha tensión en el precio, llegando incluso a cotizar por encima de 25, ¿vale? Y esto había hecho que, bueno, tras ese movimiento, hubiese un movimiento bastante fuerte a la inversa que nos hubiese hecho pues, tener un movimiento muy crítico en nuestra cartera. En estos momentos la situación que vemos es muy técnica, en la cual vemos que pasar por debajo de los niveles de 17 abriría zonas a la baja cerca de los 16, 16 poco, y esto, bueno, pues nos habría otro escenario que por debajo del mismo estaremos viendo cómo tendríamos un movimiento de rebote en continuación del último módulo que estamos viendo en el precio. Bien, como veis, aquí estamos midiendo el total movimiento a la baja. Todavía necesitaríamos este movimiento para que se produjera, para que pudiéramos intentar atacar niveles bajistas, pero viendo que puede haber un movimiento más fuerte a la baja, estaremos viendo como por ahora tendríamos dos niveles que podríamos entender como muy normales. Como hemos comentado, un 16.10 y 16 podrían ser niveles que para este cruce del dólar contra el mexicano es un nivel que podría alcanzar con mucha facilidad, debido a que probablemente el siguiente movimiento sería con mucha fuerza en continuación del movimiento que ya habíamos visto previamente. Bien, creo que ya hemos cubierto un poco el tema. Muchas gracias, como siempre, a FX Street por darnos la oportunidad de poder hablar de estos temas tan relevantes que pueden plantear tantas oportunidades en el mercado y que también veíamos como era muy necesario ver en este entorno de tipos que nos acercamos hacia mayo-junio, en el cual veremos movimientos muy fuertes de divisas, porque recordar que las divisas normalmente o antiguamente, mejor dicho, se basaban en diferencias de tipos de interés, además de otros factores, pero uno de los principales era el peso que pueda tener un tipo de interés alto respecto a una economía como a otra que puede ser muy bajo, como ha podido ser el caso de Japón. Bien, pues otra vez, muchas gracias a todos. Os animo a que os bajéis también una plataforma demo para que podáis hacer este tipo de análisis, incluso podáis tener noticias sobre el marco financiero y económico y el técnico que también poseemos de bastantes herramientas, y por ello estaríamos encantados de poder luego discutir las funcionalidades o las dificultades que podáis tener en la herramienta, que creemos que siempre es una buena arma de trabajo. Muchísimas gracias, gracias otra vez a FX Street y hasta la próxima.